El internet es un lugar donde se puede encontrar desde porno hasta cómo aprender a hacer una pistola de cartón. Así es este sitio virtual. Es muy duro y está envuelto de memes. Pero, de todo esto que sucede en internet, existen rincones en donde se cuentan historias de distinta índole, que van desde rupturas de matrimonios e historias graciosas hasta casos de terror. De estas mismas historias existen los muy conocidos creepypastas, que se basan básicamente en contar relatos cortos de terror ficticios, en los que se habla de fantasmas vengadores, maldiciones digitales y seres de ultratumba que quieren violarte de muchas formas, hasta cosas aún más insólitas. Y bueno, no tocaré mucho el tema de las polémicas que tiene este género de internet, así que hoy, en esta noche, veremos los 3 creepypastas más interesantes de internet, sin más que decir que inicie esta wea de video. Bueno banda, en nuestra primera posición, nos topamos con el ente de terror más famoso de internet, y que es mejor conocido por los memes y las historias alrededor de este ser. Durante los años de 2009 hasta 2014, la popularidad de Slenderman incrementó gracias a sus orígenes y a los dibujos, videojuegos, historias y música. Pero en 2012 todo el internet estuvo alrededor de este ser. Durante este año se originó el famoso videojuego de Eggy Pages, y también se originaría un crimen atroz, que estaba influenciado por la figura de Slenderman. Pero primero veamos el origen real de este ominoso ser que es conocido como Slenderman. Fue creado en julio de 2009. Víctor Surge creó un fotomontaje muy aterrador, en donde se veía un parque con niños y, en el fondo, a un ser largo con traje y sin ningún rostro, viendo desde lejos a los pequeños niños. Esta foto, aunque se vea aterradora, la realidad es que fue hecha como arte y para participar en un concurso del foro de internet Something Awful. En este mismo foro, el fotomontaje de este ser durante el concurso se vio que fue muy aceptado y, bueno, después de una larga votación, obviamente el fotomontaje de la figura extraña viendo a unos niños ganaría. Y bueno, no hay que decir por qué, tan solo míralo, está muy perturbador. Pero después de esto, durante el año 2012, esta foto fue tomada por los usuarios de internet y YouTube para hacer una historia de terror, o mejor dicho, un creepypasta. Un creepypasta que se volvería muy popular en Facebook, YouTube y Reddit. El origen creepypastero que se le dio a este ser, que rápidamente sería bautizado como Slenderman. Por lo que ahora hablaremos del origen ficticio de este ser. Slenderman es un humanoide alto, delgado y sin rostro, con traje negro, que acecha, aterroriza y secuestra a sus víctimas, especialmente niños, a menudo en bosques, usando tentáculos y habilidades de teletransporte. Y bueno, este sería básicamente su origen. En fin, en un principio quería hablar del caso de las niñas que cometieron un asesinato gracias a Slenderman, pero es obvio que no podré abarcarlo en este video, así que lo dejaremos a un lado por ahora. Pero sorprendentemente, este ser de terror fue muy popular por aquellos años de internet, en donde tan solo su mención provocaba miedo en los usuarios gracias a sus orígenes, el trasfondo que tiene, las historias en las que se lo mencionaba, y el cambio que tuvo al pasar del terror al mundo del shitposting. Todo esto ayudó a que este ser sea actualmente muy querido y recordado como una parte de nuestra infancia, y también como una influencia negativa para jóvenes y niños. Así, y por esto, también será recordado. Hola Slenderman, tenía muchas ganas de verte. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual
Amar es sufrir, querer es gozar. El mundo de YouTube es muy extraño. Hay videos de todo, desde cómo pelar una papa hasta cosas que no tienen ningún sentido. You're a little different today. Is that a new haircut? No, I'm just vegan. Homero. Homero, ¿has visto a Maggie? No lo sé. No vi a Maggie hoy. Pero lo que sí sé es que los Simpson irán. La plataforma de YouTube está muy dura, pero dentro de tantos videos con distintas temáticas y temas, los creepypastas son por mucho los más extraños. Y no lo digo por las historias, que ya de por sí son raras. Entonces, eso Tilín salió de mi computador, con unos ojos hiperrealistas, con los ojos sangrientos también. Cuando eso Tilín empezó a bailar, Ni por la icónica tradición de que las personas en las miniaturas tengan ojos hiperrealistas y que están llorando sangre. Pero de seguro ahora se preguntan por qué digo que los creepypastas de YouTube son tan extraños. Bueno, lo digo porque hay una cantidad absurda de ellos, y sinceramente no me puedo imaginar cómo tantos usuarios de internet llegan a crear historias tan extrañas sobre videojuegos, series animadas y películas. Entre otros medios de entretenimiento, esto ha provocado que estas historias, con todo el respeto hacia los creadores de todos estos videos, hagan que muchos creepypastas sean aburridos y muy tontos, e incluso en algunos casos caigan en lo ridículo, tanto así que se les hayan hecho memes. Esto ha provocado que yo, como un usuario que consume YouTube a diario, no vea esto como algo interesante ni que me atraiga este tipo de videos de creepypastas. Por lo mismo, nunca quise topar este tema, ya que, siendo totalmente sincero, en mi infancia nunca estuve en contacto con los famosos creepypastas, que fueron algo icónico en los años 2010. Aparte de eso, nunca me interesaron lo suficiente como para buscarlos. Y sí, sé que probablemente me dispare en el pie y sea quemado en internet, pero allá vamos, ya que yo nunca les tuve miedo ni conocí a Jeff the Killer o Slenderman como tal, más que solo mencionados en videos que yo consumía. Y nunca me imaginé que estos dos personajes, en 2010, eran tremendas celebridades en el mundo del terror y los creepypastas, hasta tal punto de ser considerados por muchos veteranos de internet como pura nostalgia. Pero creo que ya me desvié mucho del tema, así que lo resumimos en que en YouTube existe una enormes cantidades de videos basura sobre historias de creepypastas, y los que más lo han sufrido son los videojuegos, ya que existe una suma incalculable de creepypastas basados en ellos. Pero entre tantas cosas raras y malas, de vez en cuando surgen verdaderas joyas, en el mundo de los creepypastas de videojuegos que sí valen la pena. Y uno que a mí, personalmente, me gustó mucho y que nunca le hice el feo, fue el creepypasta de Godzilla NES. Y voy a resumir este creepypasta porque es bastante largo. Verán, la historia inicia cuando un hombre llamado Zack consigue un cartucho del juego de 1988 de Godzilla Monster of Monsters para la NES. Al empezar el juego por primera vez, la nostalgia lo invade, pero esa emoción se desvanece rápidamente, ya que el juego es básicamente un desastre mal desarrollado. Pero todo cambia cuando lucha contra Ghidorah por primera vez. El kaiju lo acorrala en medio de la batalla, pero de repente el juego falla y el cronómetro se detiene, provocando que Godzilla quede atrapado, lo que hace que la pelea se extienda por más de 5 minutos. Esto obliga a Zack a sacar el cartucho, soplarlo y empezar de nuevo. Luego de este fallo, Zack derrota fácilmente a Ghidorah de nuevo y a Mothra, pero al llegar a Marte, Zack nota que algo anda mal, ya que Varan había sido reemplazado por Titanosaurus, un monstruo que no estaba en el juego original.
Zack, creyendo que se trata de algún prototipo temprano del videojuego, Zack se emociona y continúa jugando. Y más adelante llega a la revancha con Gesora, pero el monstruo falla y el juego se cierra. Al regresar, Gesora tiene un sprite roto. Zack pelea contra él y logra vencerlo, pero después de esto Zack entiende que el juego que tiene posee muchas fallas extrañas, pero sigamos después de esto Zack entra en otra batalla contra Titanosaurus y lo derrota. A partir de ahí, los demás mundos comienzan a presentar anomalías cada vez más aterradoras, dejando claro que algo dentro de este juego está muy mal. Y bueno, este es un resumen que yo hice. Si quieren conocer la historia completa, pueden buscarla en internet o verla directamente en YouTube. Pero como podemos ver, este creepypasta se sale totalmente de lo común. Y bueno, si no me creen, les voy a dar algunas curiosidades de los otros mundos en los que Zack estuvo hasta llegar al final y derrotar a Red, que vendría siendo el enemigo principal de este creepypasta. Para empezar, aquí van los nombres de cada mundo y su significado. Pathos, que significa pasión, sufrimiento, emoción y tristeza. Trance, que sería un estado de inconsciencia en el que alguien está tan concentrado que pierde la noción de sí mismo. Demencia, un trastorno mental en el que la persona olvida todo y solo es capaz de recordar recuerdos olvidados en sus últimos momentos, algo que se observa con mayor frecuencia en personas mayores. Entropía, que representa la falta de previsibilidad y la alteración del orden. Extus, que en latín significa exteriormente. Y por último, Zenith, que es el punto más alto y el momento en el que algo alcanza su máximo poder. Y como pueden ver, este creepypasta tiene muchísimos conceptos y significados detrás, más allá de que Godzilla simplemente se ponga a darse machetazos con el mismísimo diablo. Y sin darle demasiadas flores a este creepypasta, cuando estuve buscando en varios foros de internet sobre su origen y contexto, siempre encontraba que al inicio muchos decían que era uno de los mejores creepypastas de videojuegos. Ahora ya hemos hablado de dos creepypastas, que son grandes referentes del terror en su mundo, y por eso ahora quiero tocar el último creepypasta, que me llamó mucho la atención, y que no podía dejar fuera de este video, conocido como Campbell Cove. Este creepypasta es muy interesante y fue creado por Chris Straub en el año 2009. La historia nos habla de una supuesta serie infantil de marionetas sobre piratas que, en realidad, nunca existió. Sin embargo, quienes aseguran haberla visto eran solo niños, los cuales recuerdan la serie con detalles bastante perturbadores. Todo esto dio pie a un debate en un foro, donde se discutía qué era lo que realmente veían estos niños. Algunos decían que solo observaban estática, mientras que, desde la perspectiva de los padres, lo único que se veía era una pantalla en blanco y negro. Increíblemente, esta historia fue tan impactante que terminó siendo adaptada en la primera temporada de la serie de antología de terror Channel Zero.